está la cita, por favor, si pueden buscar en sus Biblias, Apocalipsis 19, 11 y 16. Dice la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Daniel y algunos que no han estado en enseñanzas anteriores, estamos viendo a Cristo en sus tres ministerios o en sus tres oficios. En la primera lección de esta serie habíamos visto acerca de qué es un ungido, ¿no? Ungir es el derramamiento de un aceite especial en realidad sobre una persona. Había distintos tipos de ungimiento en el Antiguo Testamento. Había el común, con un aceite o con un ungüento. También había la unción que era medicinal. Esto se hacía para los enfermos también, como dice Santiago, ¿no? Si alguno está enfermo entre vosotros, que vayan los ancianos y le unjan con aceite. Y también estaba la unción sagrada, que era la que nos interesaba, era para dedicar a personas para una tarea en particular. En este caso eran los profetas, los sacerdotes y los reyes, ¿no? Y todas estas, muchas personas habían sido ungidas de esa manera, pero Cristo es el ungido por excelencia de Dios, y eso significaba Cristo y Mesías. Por eso decimos Jesucristo, ¿no? Jesús el ungido, o Mesías, que es su equivalente en el griego, que es también el ungido, pero no fue ungido con este aceite, el aceite de la santa unción, se llamaba ese aceite especial preparado para los profetas, sacerdotes y reyes. Fue ungido con el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces Jesús empezó uno de sus ministerios u oficios, era como profeta, y eso habíamos visto, ¿no?, en la lección un poco más a detalle, que tenía dos responsabilidades: recibir el mensaje de Dios y reproducirlo tal cual lo había recibido. Él tenía que ser fiel, no podía añadir ni disminuir, habíamos dicho, ¿verdad? Porque eso implicaría que él sea tomado, esta persona, o Cristo mismo, como un falso profeta, y la advertencia para los falsos profetas es muy seria, ¿verdad? Así como Cristo tal vez ha sido ungido con el Espíritu Santo, nosotros también somos partícipes de ese Espíritu, ¿no? Dice Efesios que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y la promesa en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo también en nuestra vida. Ahora la pregunta es: ¿hemos recibido o estamos recibiendo el mensaje de Dios? Cuando predica a alguien, yo me desligo de todo obstáculo en la mente, de toda preocupación, y presto atención para poder recibir el mensaje de Dios cuando abro mi Biblia. O soy de las personas que me distraigo o pienso en otra cosa, y resultado de eso no recibo bien el mensaje de Dios, por lo que no puedo reproducirlo, ¿no?, con fidelidad, con lealtad ese mensaje. Me faltan palabras, me faltan ideas, me callo, no sé cómo defender el mensaje de Dios, ¿no? Y esa era una primera aplicación. Pero vimos el segundo tema, a Cristo como sacerdote, ¿verdad? No según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Jesús, como no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, entonces humanamente quedaba descalificado, no podía ser un sacerdote según la orden arónica. De ahí que él es un sacerdote según la orden de Melquisedec. Aunque son dos órdenes totalmente distintas, hay muchas similitudes en cuanto a los sacerdotes. Y Cristo cumplió en cuanto a la obra muchas ceremonias que hacían los sacerdotes arónicos, ¿verdad? Y aunque ellos dicen, no, hemos visto algunas diferencias y similitudes, pero ellos dicen eran muchos sacerdotes. Como eran hombres, morían y tenía que haber un sucesor.
y eran muchos sacrificios cada año, pero Jesucristo fue uno solo. Dice, no, porque Él tiene una vida indestructible. Entonces no había necesidad. Y con un solo sacrificio, una vez para siempre, hizo perfectos a los santificados. Algo que cumplió también Cristo en su persona, tal vez tomando este tipo de Melquisedec. Melquisedec era sacerdote rey, rey de justicia, dice, y rey de paz, ¿no? O rey de Salem. Entonces era un rey sacerdote. Como no eran los sacerdotes arónicos, ellos eran simplemente sacerdotes. Pero Jesús igual, ¿no? Era sacerdote, pero también rey. Y en esta noche quiero compartir con ustedes ese tema, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo como rey. Sí, a manera de introducción, tal vez jóvenes, no sé si conocen a estos personajes. Creo que él es príncipe de la barba, es príncipe Uno es el en rey de algún lugar. España. Eso, ¿no? Entonces, No, este es el el rey, rey el rey de Felipe. España, sí, Felipe VI, y este es el Ujú. presidente de España, ¿no? Que se llama Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, España Sí, tiene tanto un Pedro rey Sánchez. como un presidente, ¿no? Ahora, un dato bien particular de esto, miren, pero la elección de un rey y de un presidente tiene poca importancia teniendo en cuenta las facultades que otorga al monarca nuestra Constitución. Esto está hablando de España. Como el rey no tiene atribuciones legislativas ni ejecutivas, su papel se reduce a refrendar, ¿no? O a afirmar, eso quiere decir, o aprobar, decisiones tomadas por otros o cumplir un papel representativo y protocolario, ¿no? Esto lo dijo un escritor y filósofo, Augusto Klappenbach, que se llama, ¿no? En un artículo que hizo, había una disputa, dice, si ellos querían, ¿no? Mantener la realeza, ¿verdad? Esa sucesión que hay o anularla. Pero en este artículo mencionan eso, que realmente no es de mayor importancia eso, porque en realidad el papel que juega el príncipe, dice, es solamente protocolario o representativo. Él en realidad firma simplemente decisiones que ya se toman en el Senado con el presidente, ¿no? No tiene atribuciones legislativas ni ejecutivas. Ahora les menciono esto porque esta situación es muy diferente a la que había en la antigüedad. Los reyes, ¿sí? Tenían poderes legislativos, tenían poderes ejecutivos, judiciales, económicos y militares. Es decir, ellos realmente su poder, su autoridad, sus derechos iban en toda la esfera, ¿no? Del reino o del pueblo que gobernaban, ¿verdad? Cuando hablamos de legislativos, es que ellos tienen la facultad de promulgar leyes. Cuando hablamos de ejecutivos, ellos se encargan de que se cumplan, ¿no? Esas leyes que se han dictado. Y judiciales habla de hacer justicia en el pueblo, y bueno, económicos desde luego no tenían el derecho o también la libertad de poder distribuir los recursos económicos como ellos vean conveniente. Y militares, estamos hablando del poder y del control que tenían en los ejércitos, y eran parte, ¿no? Si ustedes se acuerdan del rey David, él salía con su ejército. Los reyes en ese tiempo, ellos veían, si había una guerra, ellos deberían ir a la cabeza, ¿no? Entonces, muy diferente, ¿verdad? En este tiempo el rey no tiene mucha importancia, sus derechos son limitados, pero en la antigüedad, los reyes realmente tenían el control, la autoridad. Y les menciono esto porque Cristo como rey más o menos se asemeja a esto, ¿no? Cuando hablamos de la persona de Cristo como rey, no estamos diciendo que reconocemos toda la soberanía absoluta que Él tiene sobre todas las cosas. No es un rey limitado, ¿no? Como hemos visto en caso de Felipe VI, hablando de España, no. O sea, la soberanía de Cristo como rey es absoluta. Y bueno, hay un ejemplo, habían mencionado a Esther, ¿verdad? Aquí está Esther, y él es el rey Asuero. Miren lo que dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto, la palabra edicto es un sinónimo de ley, ¿verdad? Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Amán había planificado una forma de destrucción masiva al pueblo judío. Cuando Esther interfiere, Asuero
escucha a su esposa y bueno, va a sacar este edicto, esta ley para que se defiendan ellos y le dice, bueno, aquí está mi anillo. Entonces él tenía la autoridad, el derecho de poder dictar una ley, ¿verdad? Otro ejemplo lo podemos ver hablando del poder ejecutivo, lo vemos en Nabucodonosor, también lo ha mencionado creo ahora, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor había dado una ley, también dice Daniel 3:10, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, dice, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, dice, ¿no? Varias cosas, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Entonces había una ley, ¿no? ¿Cuál era la ley? Que toda la persona van a adorar esa estatua cuando escuchen todos los instrumentos que tenían que tocar. Esa era la ley. Pero dice acá, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, aunque él ya había dictado esta ley, también tenía la potestad de hacer cumplir esa ley. Y lo hemos visto en los 3 amigos de Daniel, no se postraron, no adoraron, entonces al horno de fuego, ¿verdad? Entonces, los reyes antiguos tenían esta potestad. Hablando del poder judicial, vemos acá el rey Salomón, había 2 mujeres que las 2 habían dado a luz a sus bebés, estaban durmiendo, pero una se había acostado sobre su bebé y lo mató. Entonces, muy tarde de la noche cambió los bebés y al día siguiente se dio cuenta una de ellas y dijo, este no es el bebé que yo he dado a luz. Entonces llegan ante el rey, ¿no? Y él va, con su sabiduría, va a tomar la decisión, dice, el rey entonces dijo, esta dice, hablando de una, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces él podía juzgar también, ¿no? Podía solucionar problemas así si se presentaba en el pueblo. Entonces tenía el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial también, bueno, los reyes de la antigüedad. Seguimos con el ejemplo viendo algunas cosas relacionadas con Salomón. En Primera Reyes 12:3 dice, y hablaron a Roboam diciendo, Roboam es el hijo mayor de Salomón. Y le dice, tu padre, bueno, ya había muerto Salomón y le correspondía el reino a Roboam. Viene el pueblo de Israel y le dicen lo siguiente, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, ¿no? Entre muchas cosas que había pasado acá, las cargas duras, uno era el trabajo. Él había armado grupos que tenían que ir a veces, ¿no? al bosque de los Líbanos a traer madera para sus palacios, las casas de sus esposas y todo eso. Pero otro de las cargas pesadas que había puesto Salomón sobre el pueblo eran los tributos, los impuestos. Él tenía 12 personas encargadas, un mes cada persona tenían la responsabilidad de sustentar su palacio, ¿no? Entonces él podía distribuir o administrar los recursos también del pueblo, ¿no? Los reyes, hablando de los reyes. Otro ejemplo, vemos en Primera Reyes 4:26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes, ¿no? Siempre que vemos caballos, carros, en el Antiguo Testamento ese era sinónimo de poder. Una recomendación que Dios había dado a los reyes para que cuiden su corazón era no muchas mujeres, no el dinero y no también el poder. Pero ¿qué había hecho Salomón? Miren cuántos caballos tenía, 40,000 caballos, ¿verdad? Para sus carros y 12,000 jinetes. Tenía un poder militar impresionante. Entonces, y como les había dicho al comienzo, el rey era el capitán de ese ejército. Cuando había una guerra, él tenía que ir a la cabeza, ¿no? Entonces, como ven, esto era así. En el tiempo antiguo, el rey realmente su poder era sin límite. Tenía el control de todo, de cada área del reino. Entonces, de esa manera es Jesús como rey. La soberanía de Cristo está sobre todas las cosas. Pero vamos a ver a Cristo como rey bajo 5 palabras, y la primera es que Él fue el rey prometido, ¿sí? Acá tenemos una cita, 2 Samuel 7:12, Dios le está hablando al rey David y le dice,
Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando mueras y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, muy importante esta palabra, jóvenes, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. A través de la historia bíblica, Dios ha tenido varios pactos con el hombre, ¿no? Que es un pacto, ¿se acuerdan? En la anterior semana habíamos visto un poco, cuando estábamos viendo a Cristo como sacerdote, ¿no? Como mediador, es una persona que está al medio, dice, entre una de las cosas para reconciliar, ¿se acuerdan? Entre dos partes, en este caso, entre Dios y el hombre. Nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo por nuestros pecados y estábamos lejanos, dice de él, pero el mediador, Cristo que está en el medio, nos reconcilió con Dios, ¿verdad? Él es el reconciliador, pero también es uno que está en el medio, decíamos, para establecer un nuevo pacto entre ambas partes. Y hemos visto, nosotros hemos entrado en este nuevo pacto. Jesús, estando en la última cena, dijo, este es, dice, no el símbolo del nuevo pacto, la copa, hablando de la copa, dice que es mi sangre que por vosotros es derramada. Y el libro de Hebreos dice que ese pacto no solamente es nuevo, es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces ese pacto es un acuerdo, ¿verdad?, entre ambas partes. Y ese pacto, gracias a Dios, había pactos condicionales e incondicionales. El pacto que nosotros tenemos o que somos parte de este nuevo pacto es incondicional. No depende de lo que nosotros hagamos, está basado, fundamentado en la persona de Dios, en lo que Él hizo. Aunque nosotros somos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Por eso son mejores promesas. Está establecido por una sangre mucho mejor, preciosa, dice, no como la de los toros y machos cabríos, sino con su propia sangre, la sangre de Jesucristo, ¿sí? Pero eso era un pacto, era un acuerdo. Hay varios acuerdos o pactos a través de la historia. El primer pacto fue el edénico, por ejemplo, en el Edén, ¿verdad? Ahí Dios le dijo, bueno, si obedeces, ¿no? Esa era la condición. Bueno, vas a vivir y vas a tener bendición. Pero desobedeces, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, ¿no? Entonces desobedeces, entonces hay maldición y muerte. Y hemos visto la maldición cómo ha ido, con dolor darás a luz, le dice a la mujer, a la serpiente dice, comerás todos los días de tu vida polvo, y al hombre le dice, por tu causa maldita será la tierra, ¿no? Y también le dice, bueno, ahora con el sudor de tu frente vas a comer, hasta que vuelvas al polvo, pues polvo eres y al polvo volver. Ese era el pacto, ¿no? Luego está el adámico, cuando sale hablando de la forma de acercarse a Dios mediante un sacrificio, un animal inocente. Luego había otro pacto que era el pacto mosaico, ¿verdad? O el sinaítico también. No, el pacto de Noé está primero, cuando salen del arca después del diluvio, entonces Dios hace un pacto con él y le dice, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y le da su señal, el arco iris, ¿verdad? Entonces Dios cumple, hasta ahora está cumpliendo esa, y va a cumplir. La tierra no va a ser destruida nunca más con agua. Pero luego está el pacto mosaico, sinaítico, que bueno, este era condicional. Dice, si ustedes guardan mis pactos, ustedes serán, dice, un reino de sacerdotes, gente santa, pueblo santo. Entonces había una condición, ellos deberían obedecer la ley, ¿verdad? Pero después de eso viene justamente el pacto con Abraham, la promesa que dice, en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? Haré de ti una nación grande. Entonces ahí estaban entrando en un acuerdo, ¿verdad? Pero luego después, terminando eso, viene el pacto que estamos viendo acá en la pantalla, que es el pacto con David, este acuerdo. ¿Cuál era este? Ahora, siempre en cada pacto había una promesa, perdón. ¿Cuál era la promesa? Dice, afirmaré tu reino. No, eso no quería decir que no iba a haber interrupciones. Si nosotros pensamos en los reyes, cuando fueron llevados Israel a Babilonia, no tuvieron rey, ¿cuántos? 70 años, ¿verdad? Cuando estuvieron presos bajo el imperio romano, tampoco había rey en ese momento. César, que era un romano, era el rey. Aunque no prometió Dios que no hubiera interrupciones, pero sin duda Dios va a cumplir su promesa que alguien de su linaje, alguien de la familia, de la sangre de David, entonces él tendría el reino del pueblo de Israel, ¿no? Y por eso a Jesús le decía muchas veces en los evangelios, hemos visto, ¿no? Le gritan, Jesús, hijo de David. Y si vemos las genealogías, Jesús vino de la descendencia de David.
es el linaje tal vez que perdió Saúl. ¿Se acuerdan? Cuando Saúl desobedece, le dice Samuel, Dios hubiera firmado tu reino, pero Dios te ha desechado. Ha perdido ese privilegio y ha buscado un varón o ha encontrado un varón conforme a su corazón, y era justamente David. Y David no ha perdido ese privilegio, ¿no? De su linaje, de sus entrañas, va a venir uno, o vendría uno, el cual afirmaría su reino, y este era el Señor Jesús. Entonces, estamos viendo a Jesús como rey. Este rey había sido prometido, ¿verdad? Pero también este rey había sido predicho, había sido profetizado, si quieren utilizar otra palabra. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esta profecía es bien descriptiva, ¿no? De todo lo que iba a ser el Salvador, ¿no? Iba a venir como un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio, ¿no? Y esto está hablando otra vez de que su reino sería firme, no se cortaría su reino, ¿verdad? Por eso dice, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Bueno, iba describiendo ahí, dice, ¿no? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces también fue predicho, y también a la Virgen María en Lucas 1:31, le visita el ángel y dice acá el ángel Gabriel, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿no? Entonces fue predicho que realmente vendría un rey en base a la promesa, al pacto que había hecho con David. Tercero, que fue un reino propuesto, ¿sí? Muchas veces, de una u otra manera, cuando Jesús estuvo en la tierra, como que Él vino para reinar sobre su pueblo. Él se ofreció como rey, porque eso era lo que la profecía decía. Aunque dicen algunos estudiosos que los rabinos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pensaban que iban a venir dos Mesías, de acuerdo a la profecía de Isaías 53. ¿Se acuerdan cuando dicen, no, desechado él, menospreciado? Dicen, no, como cordero mudo fue llevado al matadero. En esa profecía, entonces ellos decían, veían a un Mesías sufriente, pero por otro lado veían a un Mesías, como lo vamos a ver ahora terminando este estudio, en gloria, en victoria. Entonces decían, creo que los más sinceros, ¿no? Los judíos más estudiosos, más fieles, que amaban a Dios, decían, entonces parece que va a haber dos Mesías, uno el que va a sufrir y el otro que va a venir en gloria, ¿no? En este tiempo, o en el tiempo también del Señor Jesús, no querían aceptar eso, que el Mesías, el ungido sufriente, iba a venir, ¿no? Ellos querían que venga el rey directamente y les libre de la opresión del pueblo romano. Pero Jesús lo dijo varias veces, le dijo a Pilato, ¿verdad? Mi reino no es de este tiempo. Si fuera así, pelearían por mí. Su reino era allí. Y también antes de ascender a los cielos, sus discípulos le preguntan, ¿no? Ahí en Hechos 1, ¿restaurarás en este tiempo el reino? ¿Verdad? Entonces ellos estaban esperando eso, pero muchas veces se les había ofrecido que Cristo reine, si ellos tenían la posibilidad de aceptar. En Mateo 2:2, voy a poner un punterito, por favor. Eso. Entonces, en Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Y acá vemos la primera mención de lo que les digo, ¿verdad? Estos sabios que habían estudiado, los magos, sabían que el que estaba naciendo era el rey de los judíos. Y ya sabemos, lo vamos a ver un poquito más adelante, tal vez lo vamos a mencionar, la reacción de Herodes, ¿verdad? Pero también en Juan 12:12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mucha gente ya había visto lo que el Señor había hecho, sus milagros, sus obras, y en este momento ellos querían posesionar los reyes, ¿no? Si ustedes se acuerdan, los fariseos les dicen, por favor, decirles a esta gente que se calle, que no diga sí, porque ellos no estaban bien
bueno, ya sabemos, ¿no? Todos los sentimientos que había en ellos, de envidia, de celos y un montón de cosas, ¿no? De su incredulidad. Pero él dice, no, si les digo a ellos que se callen, las piedras van a hablar. Y es esa escena, ¿no? Pero mire, como el rey de Israel, eso gritaba la gente, el rey de Israel. Entonces vemos a Cristo como rey, no solamente que había sido prometido, profetizado, sino también que había sido propuesto, ¿no? Él es el rey. Ustedes pueden aceptarlo o rechazarlo, y lamentablemente fue rechazado, ¿no? Y estoy poniendo la misma palabra, esto es un sinónimo de rechazo tal vez, ¿verdad? O su reinado ha sido postergado, por decirlo de alguna manera. Todas las letras con P, esto es para una ayuda a memoria, ¿no? Para que no, nosotros podamos recordar algo por lo menos de la enseñanza. Entonces hemos dicho prometido, profetizado, propuesto y ahora postergado, ¿verdad? O rechazado. ¿Y quiénes fueron los primeros que lo rechazaron? Si ustedes se acuerdan la historia del endemoniado Gadareno, él bota, ¿no? O expulsa a los demonios de este hombre, se van a un hato de cerdos. La gente que vivía ahí, los gadarenos, le piden, acá lo tengo el versículo, dice Mateo 8:34, y toda la ciudad salió. Miren, no sé si podemos ver el detalle del versículo, jóvenes. Dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Les voy a mencionar por qué le estoy poniendo el realce a esta palabra toda, ¿no? Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le rogaron que se fuera de sus contornos. O sea, vieron el milagro, ¿no? Porque este hombre, este gadareno, era conocido, les atemorizaba a ellos. Pero cuando lo expulsó, lo libró de esos demonios, no sé, en vez de la reacción tal vez normal tendría que ser adoración, reconocer que era el rey prometido, que él era el Mesías, pero al contrario van donde él y le piden que se vaya, ¿verdad?, de su ciudad. Todo el pueblo se habían unido para esa petición. Y bueno, por último vemos acá, ¿no? Están acá todas las autoridades, escribas, fariseos, los ancianos, maestros de la ley, Lucas 9:22, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, Jesús estaba diciendo esto, y sea desechado, ¿no? Esta palabra en el original también significa rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ¿no? Entonces él tuvo que postergar su reinado por la incredulidad y el rechazo de estas personas. Y acá vemos, él vuelve a su ciudad, Jesús está en Nazaret, ¿no? Gente que le conocía. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, lo rechazaron. Entonces, hablando humanamente, jóvenes, él tuvo que, no es que deja de ser rey, Jesús ha sido, va a ser siempre, va a ser el rey, pero no está ejerciendo su reinado, entonces por ahí hemos puesto acá, no ha sido posesionado, ¿verdad? No ha sido posesionado. Si ustedes se acuerdan cuando David ya había sido ungido por Samuel, Samuel lloraba mucho por Saúl, Dios le aparece y le dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Agarra tu cuerno, ponle el aceite de la santa unción, unge a David, ¿verdad? Como rey, pero él estaba posesionado, no, aunque ya era rey, tuvo que esperar, ¿no? La persecución de Saúl, más o menos 7, 8 años, y después realmente pudo estar en esa posición y gobernar, ejercer su autoridad, sus derechos de rey. Ahora, más o menos el ejemplo, lo que pasa con el Señor es lo mismo. Le rechazaron, en primer lugar, autoridades, las autoridades religiosas, personas conocedores de la ley. Todos ellos le rechazaron, luego los rechazó el pueblo, luego personas en particular, ¿verdad? Pero un día, dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este pasaje, aunque es un poquito polémico, porque acaba de mencionar un versículo ¿no? un poco más adelante, el que perseverare hasta el fin será salvo, como dando la idea de que la salvación es por obras, pero hay que ubicar bien este pasaje, ¿no? ¿De cuándo está hablando? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hay que diferenciar. Acá va a haber un juicio, un pequeño juicio, pero no es el juicio el del gran trono blanco.
Este pasaje está ubicado justamente antes de que Jesús comience el reino milenial. Generalmente nosotros dividimos la historia bíblica por dispensaciones, ¿verdad? Y ahorita estamos en el tiempo de la gracia o de la iglesia. Este tiempo va a terminar con un juicio que se llama la tribulación. La tribulación se divide en dos partes, ¿verdad? La tribulación propiamente dicha, que sería la de 3 años y medio, y los otros 3 años y medio es la gran tribulación, ¿no? Entonces, 7 años va a haber de gran tribulación. Termina eso. Bueno, antesitos ha habido el rapto de la iglesia, perdón, ¿no? El tiempo de la iglesia, viene el Señor, dice, en las nubes, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. A partir de ahí empieza la tribulación y la gran tribulación. Ahora, terminando ese periodo, está ubicado este versículo. El Hijo del Hombre va a venir en su gloria, ¿verdad? Y dice, se va a sentar en su trono y va a juzgar. A unos le va a decir, mis hermanos, a otros va a apartar a los cabritos a un lado, a las ovejas a otro lado, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema un poquito más de escatología, pero es en ese momento donde él va a ser posesionado y va a empezar su reinado. Por favor, la cita vamos a buscarla. En Apocalipsis 19:15, vamos a leer en adelante, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Hasta el versículo 21, del 17 al 21, va a empezar una gran batalla, dice, el demonio va a juntar su ejército y pelearán contra el Cordero, dice, y el Cordero los vencerá. Capítulo 20, por favor, en adelante vamos a la lectura. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años, ¿sí? 1000 años. Entonces, ahí está. Ahí se cumple la promesa que Dios había hecho a David, ¿se acuerdan? Que afirmaría su reino, uno de su linaje. Entonces, a partir después de la batalla de Magedón, dice, ahí va a estar el Señor con quienes, las personas que no se dejaron poner el número de la bestia. Esas personas por su fe habían sido decapitadas, ese grupo, más todas las personas que pusieron su fe en Cristo del Antiguo Testamento, más todos los que estamos poniendo nuestra fe en Cristo, todos ellos, dice, vamos a reinar con Cristo 1000 años. Y hay una promesa del Señor, ¿verdad?, que dice que siéntate a mi diestra, le dice Dios, hasta que ponga por estrado a todos tus enemigos. Y el Señor, aunque en este momento está todavía como nuestro sumo sacerdote a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, dice la Biblia, es nuestro abogado ahí, pero va a llegar un momento donde va a venir en su gloria y va a reinar por 1000 años. Y dice que reinará con vara de hierro. Su reino será firme, su justicia será perfecta durante 1000 años. Satanás será atado 1000 años, así no podrá engañar a las naciones. Y ese será el reino perfecto. Ese es el reino que Dios había prometido a los creyentes del Antiguo Testamento, pero del que también nosotros vamos a ser parte. Bueno, espero que no haya sido mucha información, jóvenes, pero quería pensar en algo como aplicación, tal vez. Por favor, si podemos ir a nuestras Biblias en Hechos, y el último pasaje, por favor, Hechos, capítulo 4, versículo 25. Estaba predicando el apóstol Pedro acá, y dice, va a citar un pasaje del Antiguo Testamento que David había dicho, dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora, acá menciona algo interesante, jóvenes. Pilato y Herodes estaban enojados, ¿no? Pero dice acá que ellos se habían unido con los gentiles, ¿no? Ahí estaban los soldados romanos con el pueblo. ¿Para qué? Para ir en contra, para rechazar a tu santo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no se unieron para hacer algo bueno, pero para rechazar a Cristo fueron uno solo, dice, uno solo, como un solo hombre, para poder crucificar al Señor Jesús. Ahora, la pregunta que quisiera hacerle, joven, si usted todavía no tiene a Cristo, es eso, todavía sigue rechazando a Cristo. Algo mencionó el Señor Jesús y le dice a varias poblaciones de ahí, Betsaida, dice Sidón. Si otras ciudades hubieran visto, dice, ¿no? Los milagros que se han hecho, sin duda ya se hubieran arrepentido. Y tal vez nosotros en este tiempo no vemos milagros de ese tipo, los que los que habían presenciado en ese tiempo, pero sin duda usted puede ver la obra de Cristo en vidas de personas. Personas alcohólicas dejando el alcohol, drogadictos dejando las drogas, padres golpeadores cambiando de vida, amando a sus esposas, a sus hijas. Y nosotros mismos, muchos de nosotros, podemos dar testimonio de eso. Que tal vez si no teníamos esos tipos de pecados, había egoísmo en nosotros, había envidia, había amargura. Y el Señor transformó y cambió nuestra vida. Pero a pesar de ver eso, hay muchos que todavía siguen rechazando a Cristo. Y espero que usted no sea una de esas personas en esta noche. Acepte a Cristo. El Señor Jesús vino dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a morir por sus pecados. Él vino a salvarle. Pero usted tiene que aceptar esa salvación. Dice, al que viene a mí no le echo fuera. Es necesario que usted vaya a los pies de Cristo. Y si usted ha entendido el mensaje, la enseñanza, espero que en esta noche lo pueda hacer. Y para ustedes, queridos jóvenes, el reino de Cristo tuvo que ser postergado porque la gente lo rechazó, porque no tuvo fe por su incredulidad. Y él no pudo, aunque es rey, no puede o no ha ejercido todavía su reinado en este tiempo en nuestro mundo. Tal vez la pregunta para ustedes es, en su vida, ¿es Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Es Cristo el que está gobernando cada área de su vida? ¿O usted también le va rechazando en algunas áreas? Sí, Señor, está bien, te entrego esto, pero no te voy a entregar en mi corazón. No te entrego mis relaciones personales. No te entrego mi recreación. Y voy rechazando de una u otra manera a Cristo. Y el Señor no se vuelve el rey en mi vida, ¿no? Si ustedes notan en Apocalipsis, dice Rey de Reyes y Señor de Señores, creo que están muy relacionadas esas dos palabras hablando de la soberanía de Dios. Pero a veces Cristo no es el Señor de nuestra vida, jóvenes. Todavía hay cosas que no le entregamos completamente. Quiero terminar con una ilustración. Cuenta una ilustración que había una pareja de novios que habían decidido casarse, se casaron, estaban muy felices ellos. Entonces, como luna de miel, ellos deciden ir a una pequeña cabaña que era de la familia de uno de ellos y se van ahí. Dice, ellos tan enamorados y tan inocentes, decidieron jugar a las escondidillas. Entonces empezaron, se escondieron, primero uno, luego otro, pero en algún momento que se escondió el novio, al buscarle su pareja, no lo encontraba. Buscó por todas las partes que se imaginaba, arriba, abajo, afuera, y al final no lo pudo encontrar. Llamó a la policía, familiares, y
y al final no lo encontraron. Misteriosamente él desapareció. Ella quedó muy triste, muy frustrada, que decidió no rehacer su vida y decidió vivir en esa casa donde había perdido al gran amor de su vida. Pasaron los años, envejeció y finalmente murió. Cuando vinieron los familiares, iban a deshacerse de aquellas cosas viejas de la pequeña cabaña. Encontraron un baúl, el baúl lo alzaron, lo sacaron, pero estaba asegurado, así que forzaron la cerradura y abrieron. Y la sorpresa que se llevaron, ahí estaba, ¿no? Tal vez los huesos simplemente del novio que una noche había decidido jugar a las escondidas con su novio. Y terminando la ilustración dice lo siguiente, ¿no? Aunque la novia lo tuvo toda su vida tan cerca de ella, nunca pudo disfrutar. Y jóvenes, quiero animarles a pensar en eso. Sé que tenemos a Cristo en el corazón, lo tenemos cerca, pero creo que muchas veces no lo disfrutamos y el tiempo va pasando. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí? Que Dios les bendiga, jóvenes. Vamos a terminar en oración este tiempo. Amado Señor, infinitamente agradecido, Padre, porque me da el privilegio de compartir su palabra, estudiarla primeramente, Señor. Espero que usted les haya dado a mis hermanos el entendimiento y a mí también, Señor, para transmitirlo. Realmente hayamos podido ser alimentados y edificados por su bendita palabra. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey, Señor, pero que pueda ser el Rey también en nuestras vidas. Ayúdenos a ya no rechazarlo más con acciones, con palabras, actitudes. Realmente, Señor, también personas puedan venir a los pies de Cristo, que puedan entender que en Cristo hay salvación y una vida abundante. Gracias, Dios, otra vez en Cristo Jesús oramos. Amén.